Desde lo más alto de una semiesfera de radio R, se deja rodar sin deslizar un cilindro macizo de altura h, masa m y radio r. ¿En qué punto el cilindro abandona la superficie esférica y qué velocidad angular tendrá en ese momento? Para responder esta pregunta, debemos tener en cuenta que el cilindro se separará de su soporte cuando la fuerza normal sobre este sea nula. En ese instante, vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre el cilindro. Así que tenemos su peso y la fuerza normal por el contacto con la superficie. Así que vamos a tomar estas fuerzas y las colocaremos en un plano XY. Si tenemos en cuenta la figura, el ángulo alfa se repite acá. Ahora, como el cilindro se mueve en una trayectoria circular dada por la semiesfera, vamos a utilizar la segunda ley de Newton en el eje Y, de forma que escribimos la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, ya que se mueve en una trayectoria circular de radio r grande. Entonces, como n va en la dirección positiva de y, tomamos n menos la componente en y del peso, que viene dada por el coseno del ángulo, mg coseno del ángulo, y esto va a ser igual a masa por la aceleración centrípeta. Esta aceleración va dirigida hacia el eje negativo de y, entonces colocamos menos. Si multiplicamos a todos los términos por menos 1, nos quedaría menos, este se convierte en más y este se convierte en más. De forma que la condición para que el cilindro abandone la superficie viene dada con que la normal sea 0. Con esto entonces nos queda mg coseno de alfa igual a masa por la aceleración centrípeta. Cancelamos la masa y nos queda que la aceleración centrípeta va a ser g coseno de alfa. Expresamos ahora la aceleración centrípeta en términos de la velocidad en ese punto, entonces va a ser velocidad al cuadrado sobre el radio. Este radio va a ser medido hasta el centro del cilindro. Y esto va a ser igual a g coseno de alfa. Así que de esta ecuación despejamos la velocidad al cuadrado y viene siendo r más r, g coseno de alfa. Notemos que en esta ecuación tenemos dos incógnitas que vienen dadas por la velocidad que lleva el cilindro en este punto y el ángulo al cual se va a separar de la superficie. Entonces vamos a plantear otra ecuación utilizando el principio de conservación de la energía. Así que vamos a tomar dos puntos. El primero será el inicial, lo llamamos A, y el segundo punto va a ser en el momento en que se separa de la superficie y vamos a llamarlo como B. Entonces, la energía mecánica en el punto A viene dada por la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y dado que el cilindro parte del reposo, su energía cinética inicial es 0. La energía potencial viene dada por la altura a la que se encuentra su centro de masas, que viene siendo R más R pequeña. Ahora, la energía mecánica en el punto B vendrá dada por la energía cinética del centro de masa, que viene dada por 1 medio de la masa, velocidad al cuadrado, más la energía cinética rotacional, que viene dada por 1 medio del momento de inercia, por omega al cuadrado. Para la energía potencial, entonces vamos a prolongar una línea que abarca el punto B y vemos que esa altura viene dada por la parte verde. Entonces, vemos que se forma el triángulo y que el lado adyacente corresponderá a esa altura, entonces escribimos mg, la adyacente viene siendo coseno de la hipotenusa y la hipotenusa es r más r porque vamos hasta el centro de masa del cilindro, coseno de alfa. Vamos ahora a igualar estas dos expresiones. En este punto vamos a reemplazar el momento de inercia del cilindro, que viene dado por 1 medio de la masa por el radio al cuadrado. Así que podemos simplificar la masa, ya que se encuentra en todos los términos, y nos queda en este punto vamos a aplicar la condición de que el cilindro rueda sin deslizar. Esto quiere decir
que la velocidad del cilindro está relacionada con la velocidad angular por medio de esta ecuación, la cual la podemos reemplazar en esta parte. Entonces quedaría b al cuadrado. Simplificando un poco, sumando estas dos expresiones, y con esta ecuación tendremos un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Con esto solo nos queda reemplazar velocidad al cuadrado. Entonces nos quedaría 3/4 de r más r, g coseno de alfa, más g r más r coseno de alfa igual a g r más r. Podemos simplificar r más rg, r más rg, r más rg. Con esto queda que 3/4 de coseno de alfa más coseno de alfa es igual a 1. Sumando estos dos fraccionarios tendríamos 7/4 de coseno de alfa igual a 1, con lo que coseno de alfa va a ser igual a 4/7. Así que alfa nos da 55.1 grados. Nos queda entonces responder la velocidad angular que tendrá el cilindro en ese momento. Para esto voy a utilizar la primera ecuación y la condición de rodadura que mencionamos anteriormente, que nos relacionaba la velocidad y la velocidad angular. Entonces, reemplazando, nos quedaría r cuadrado omega cuadrado igual a r más r g coseno de alfa. Y como anteriormente habíamos encontrado que coseno de alfa era 4/7, reemplazamos pasando a dividir r cuadrado, nos queda sacando raíz, obtenemos finalmente que así que esta va a ser la velocidad angular del cilindro justo antes del momento en el que abandona la superficie esférica. Y con esto hemos terminado el ejercicio.